Hoy tenemos sobre la mesa unos extractos de un libro que, la verdad, me ha dejado dándole vueltas varios días. Se titula Protocolo 1177, y la idea central es de esas que se te quedan grabadas. Que nuestra civilización, con todos sus rascacielos y su fibra óptica, podría ser tan frágil como, bueno, como lo fue el mundo de la Edad del Bronce. De hecho, el texto argumenta que estamos cometiendo errores muy parecidos. Es un planteamiento, desde luego, provocador. Y para que quede claro desde el principio, la idea hoy no es analizarlo como si fuera un libro de historia antigua, para nada. La idea es tratarlo como si fuera una tesis de ingeniería de sistemas. El libro nos pide que lo leamos como un análisis sobre dos conceptos que la verdad dan un poco de vértigo: la fragilidad sistémica y la soberanía logística. Espera, vamos a detenernos ahí un segundo. ¿Qué significa exactamente soberanía logística en este contexto? ¿Hablamos de tener tus propias fábricas, controlar las rutas marítimas? ¿Qué es? Es algo mucho más fundamental, más biológico si quieres. Significa tener la capacidad real de satisfacer tus necesidades básicas sin depender de una cadena de suministro global que ni controlas ni, seamos sinceros, entiendes del todo. La premisa del libro es que hemos externalizado nuestra propia supervivencia. O sea, que damos por hecho que la comida aparece en el supermercado. Exacto. Creemos que el supermercado es una fuente de comida, cuando en realidad es solo el final de una larguísima y, sobre todo, vulnerable tubería logística. Una tubería que se puede romper. Precisamente. Y para demostrarlo, el texto usa una analogía central: el colapso de la Edad del Bronce final, en torno al año 1177 a.C. Lo llama un espejo negro de nuestra realidad. Y ojo, no fue una decadencia lenta, fue un infarto de miocardio civilizatorio. Vaya término. Es que fue así. Un mundo interconectado, globalizado, con superpotencias, tratados comerciales, rutas marítimas, que se desvaneció, se esfumó en una sola generación. Vale, aquí es donde se pone interesante de verdad. Empecemos por la fragilidad. El primer caso que analiza el libro es el de la ciudad de Ugarit, en la costa de la actual Siria. Y la descripción es brutal. La llama la Suiza del Mediterráneo de su tiempo. Un centro financiero, un puerto libre, un lugar que se sentía intocable. Totalmente. Se creían, demasiado grandes para caer, el típico. Sí, el mantra de siempre. Pero lo fascinante del análisis es que no presenta a Ugarit como una trampa mortal en el sentido físico. Sus murallas eran sólidas, su ejército era competente. El problema era el sistema. Ugarit era, en el fondo, una imposibilidad matemática sin un flujo constante de recursos externos. O sea, que eran ricos sobre el papel, en sus tablillas de arcilla, pero no tenían los bienes físicos que respaldaban toda esa riqueza. ¿Es esa la idea? Exactamente. Su riqueza era abstracta, se basaba en el crédito, en futuros de grano, en ser el intermediario de todo. No se basaba en activos tangibles y soberanos, como tener, los hilos llenos o los pozos con agua. Y hay un detalle arqueológico que lo ilustra de una forma que es casi poética y terrible a la vez. ¿La carta en el horno? La famosa tablilla RS 18.147. Es una carta desesperada del último rey de Ugarit, Hammurapi. Se la escribía al rey de Chipre. El escriba la estaba cociendo en un horno para hacerla permanente y poder enviarla, pero la ciudad fue saqueada antes de que pudiera sacarla. La encontraron miles de años después. Y lo que dice es escalofriante. El país está abandonado a su suerte. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Pues que habían externalizado su seguridad. Su flota, su principal baza defensiva, no estaba en el puerto. La habían enviado al norte para ayudar a sus socios comerciales, los hititas. Y su grano, su reserva calórica, tampoco estaba en los silos. Se lo habían vendido también a los hititas. No me digas. Sí. Cuando un puñado de barcos enemigos apareció en el horizonte, pues no había nadie para defender la ciudad, ni comida para resistir un asedio. Fue un corralito, pero no digital. Fue un corralito físico. ¡Qué fuerte! Es increíble pensar en eso. Hoy nos preocupa que un banco bloquee una transferencia. Pero esto es mucho más real. No hay barcos, no hay grano. El valor se evapora porque la cosa física que lo respalda, sencillamente, ya no llega. Es como si de un día para otro dejaran de funcionar Amazon y Mercadona. El dinero en tu cuenta de repente serviría para muy poco.
Y esto nos lleva a la psicología de la élite en ese momento, porque los arqueólogos encontraron tesoros de oro y joyas enterrados a toda prisa en los patios de las casas de los ricos de Ugarit. El libro lo analiza y llega a una conclusión demoledora. No huían con sus tesoros, los enterraban. Pensando que volverían a por ellos. Exacto. El Exto lo llama optimismo patológico. Es la incapacidad de la élite de concebir que el sistema que les hizo ricos, el que define su realidad, pueda desaparecer para siempre. Su mentalidad era, bueno, esto es un bache, en un par de semanas el sistema se restaurará y volveré a por mi oro. Claro. Por supuesto, nunca volvieron. El valor de sus números en las tablillas, de toda su riqueza abstracta, se redujo a cero en cuestión de horas. Porque en una crisis real, el valor de un número digital tiende a cero. Y el valor de una caloría tiende a infinito. Lo de Ugarit es un colapso financiero casi conceptual, pero el siguiente caso que trata el libro es mucho más visceral, ¿verdad? Nos lleva al corazón de una de esas superpotencias, el Imperio hitita, y lo reduce todo a algo tan básico como la comida. Sí, el texto apoda al Imperio hitita la URSS de la Edad del Bronce. Un sistema hipercentralizado, burocrático, militarista, con una capital Hattusa plantada en medio de una meseta árida y difícil de cultivar. Y su colapso no vino de una gran invasión, no fue una batalla épica, cayó por hambre. Aquí es donde el análisis se vuelve pura física. Introduce ese concepto demoledor. El de que la civilización está a 9 comidas de la anarquía. 9 comidas, eso es. 3 días. Tan rápido se puede desmoronar todo. Según esta tesis, sí. Y lo importante es que no lo plantea como una cuestión de miedo o de ideología, lo plantea como termodinámica pura. Un imperio, una ciudad, cualquier sistema complejo, es en realidad una máquina de procesar energía. Y la energía para los humanos son las calorías. Cuando el gasto energético del sistema, el ejército que hay que alimentar, la burocracia, los palacios, supera de forma sostenida el ingreso energético, ¿Las cosechas? las cosechas, el grano importado, pues el colapso no es una posibilidad, es una certeza matemática, es una ley física. ¿Y los hititas eran el ejemplo perfecto de ese desequilibrio? Su capital en la meseta dependía fatalmente de un sistema logístico que hoy llamaríamos justo a tiempo. Tenían una única línea de suministro de grano que venía por mar desde Egipto y que pasaba obligatoriamente por el puerto de Ugarit. Era su cordón umbilical. Y los llamados pueblos del mar, fueran quienes fuesen, no cometieron el error de intentar asediar la inexpugnable capital hitita. No, hicieron algo mucho más inteligente, más elegante desde un punto de vista estratégico. Atacaron la logística, no al ejército. Cortaron la arteria, quemaron los puertos, hundieron los barcos de grano, estrangularon al imperio a distancia. Y eso desencadenó la física biológica del hambre en su forma más brutal. El sistema privado de energía externa empezó a consumirse a sí mismo. Y hay pruebas de ello. El libro menciona unos contratos encontrados en Emar, una ciudad vasalla de los hititas. Sí, son documentos legales, notariales, terribles. Registran casos de padres vendiendo a sus hijos a cambio de un saco de grano para poder sobrevivir. Esto ya no es el pánico financiero de Ugarit. Esto es la disolución completa del contrato social, dictada por la necesidad calórica más elemental. El colapso no fue una gran batalla que contar en los libros. Fue el silencio en los graneros, seguido del canibalismo social. De acuerdo, hemos visto a los sistemas que cayeron por ser demasiado complejos, demasiado dependientes. Pero lo que me pareció más provocador del libro es cómo analiza a los que sobrevivieron, o más bien a los que provocaron el cambio. Se niega a llamar bárbaros a los pueblos del mar. Los presenta como actores racionales con estrategias muy sofisticadas. Exacto. Deconstruye por completo esa imagen. No eran una horda sin más. Eran, probablemente, una confederación de distintos grupos, refugiados, mercenarios, renegados, que aplicaron estrategias muy diferentes para reclamar su soberanía en un sistema que se hundía. El libro se centra en dos de ellas que son fascinantes. La primera es la que llama la estrategia del fantasma. O del hombre gris, y la encarna en una de las tribus de Israel, la tribu de Dan. Cita una pregunta muy enigmática que aparece en el Canto de Débora, uno de los textos más antiguos de la Biblia. Mientras todas las tribus de Israel se reúnen para una batalla crucial en tierra firme, el texto pregunta: ¿y Dan, por qué se quedó junto a los barcos? Simplemente.
¿No fueron? No fueron. Se Ok. fueron la tribu de Dan, que tenía orígenes marineros ligados a los pueblos egeos, entendió algo fundamental. La seguridad ya no estaba en la tierra, en el Estado, en la comunidad. La seguridad estaba en la movilidad, en la red, en el mar. Su estrategia no era luchar, ni esconderse en una cueva. Era mimetizarse con el ruido del caos, volverse ilegibles para las estructuras de poder que se estaban desmoronando. O sea que la estrategia no es ni luchar ni huir, sino volverse invisible para el sistema. Como un freelancer que hoy trabaja en remoto para clientes de todo el mundo y no depende de una sola empresa o país, no estás en el organigrama, así que no te pueden despedir. ¿Es esa la analogía? Es una analogía perfecta. Es el poder de ser irrelevante para el sistema. Si el sistema no puede categorizarte, no puede controlarte. Pero luego estaba la otra estrategia, la opuesta. La de los que no se escondieron, sino que impusieron un nuevo sistema. Los Pelicet, los famosos filisteos. A los que la propaganda bíblica nos presenta como brutos sin cultura. El libro argumenta todo lo contrario. Eran tecnócratas, probablemente refugiados de la sofisticada civilización micénica, y trajeron consigo una tecnología disruptiva que usaron para dominar por completo a sus vecinos. El hierro. El monopolio de la metalurgia del hierro. El texto cita un pasaje clave del primer libro de Samuel que lo dice todo. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Los filisteos habían creado una dependencia tecnológica total. Si un agricultor israelita necesitaba afilar la reja de su arado, tenía que bajar a una ciudad filistea, entregar el metal y pagar. No le daban la herramienta, solo el servicio. Es el Silicon Valley de la edad del bronce. Controlas la tecnología clave y todo el mundo depende de ti. No necesitas un gran ejército si todos tienen que venir a tu Apple Store a reparar sus herramientas. Creas un sistema de vasallaje tecnológico. Y esto nos lleva a la pregunta final del análisis. ¿Cómo respondió el viejo sistema, la superpotencia establecida, a toda esta disrupción? Y para eso, el libro mira a Egipto. Y la conclusión es tremenda. Egipto, bajo Ramsés III, es el único de los grandes imperios que sobrevive. Gana la batalla militar, masacra a los pueblos del mar en una gran batalla en el delta del Nilo. Pero el libro dice que, al ganar la batalla, perdieron la civilización. ¿Qué significa eso? Significa que para repeler esa amenaza, Egipto tuvo que volverse tan rígido, tan militarizado, tan paranoico, que se esclerotizó. Se convirtió en lo que el autor llama una necrocracia, un estado zombi. La burocracia, el clero y el ejército acumularon tanto poder para gestionar la crisis que se convirtieron en el propio sistema. Y el faraón se volvió prescindible. Se convirtió en un lastre. Después de la guerra, Ramsés III ya no era el salvador, era una carga económica para esta nueva élite. Y lo que sucedió fue que lo asesinaron en una conspiración de palacio. Es la trampa definitiva de un sistema en decadencia. Intentar salvar el hardware institucional, el Estado, las fronteras, a costa de sacrificar el software cultural. La vitalidad, la innovación, la capacidad de adaptación. Entonces la trampa es intentar proteger las instituciones a toda costa, incluso si eso mata la cultura y la capacidad de cambio. Se protege el hardware, pero se borra el software. Es una lección brutal. Y muy actual, sí. Vale, creo que es un buen momento para recapitular las ideas clave. Por un lado, la fragilidad extrema de los sistemas logísticos, de ese justo a tiempo que rige nuestro mundo. Por otro, la primacía de la física biológica, las calorías sobre la economía abstracta. Y finalmente estas estrategias de soberanía que surgen del caos, la invisibilidad del hombre gris o el dominio del tecnócrata. Si conectamos todo esto con la tesis final del libro, la conclusión es bastante directa. Sostiene que poseer este tipo de conocimiento, incluso en un formato físico como un libro, no es un acto de paranoia, es un acto de madurez intelectual. No se trata de construir un búnker. En absoluto. Se trata de ser la persona adulta en la habitación, la que comprende la estructura real del sistema en el que vive, sus puntos de fallo, su verdadera naturaleza, y que, por tanto, no se sorprende cuando las cosas van mal, sino que tiene un marco mental para entender por qué están yendo mal y quizás cómo actuar. El libro se presenta a sí mismo como una copia de seguridad de la civilización, un backup.
Y eso nos deja con una reflexión final que me parece muy potente. El libro plantea que el colapso del 1177 a.C., con toda su destrucción, no fue realmente un final, fue un naufragio necesario. De esas cenizas surgieron el alfabeto fenicio, la polis griega, los inicios de la filosofía, el concepto de libertad individual. La Edad Oscura no fue tan oscura, fue un reseteo. Un reseteo que barrió una complejidad que se había vuelto insostenible. Exacto. Así que la pregunta que el texto deja flotando no es tanto cómo podemos evitar a toda costa el colapso de nuestros propios sistemas. Quizás esa no sea la pregunta correcta. La pregunta es, ¿qué tipo de conocimiento y qué tipo de habilidades nos estamos asegurando de preservar para el mundo que, inevitablemente, nacerá de sus ruinas?